La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica en su artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Uno de esos derechos es el de la educación, el cual está garantizado para todo individuo en el artículo 3 constitucional. De igual manera, en la Ley General de Educación, las cuales son el marco legal que fundamenta el sistema educativo mexicano. En esta ocasión se tratará sobre las características de la organización del sistema educativo mexicano. Está compuesto por 3 tipos: educación básica, media superior y superior, los cuales se estructuran en una secuencia obligatoria de grados escolares donde se prepara al alumno para ser promovido al siguiente grado, siempre y cuando haya aprobado el que precede. Por lo que se refiere a educación básica, se puede advertir que de acuerdo a Rivas en 2008, los contenidos básicos son un medio fundamental para que los alumnos logren los objetivos de la formación integral. El término básico no significa la reunión de conocimientos mínimos o fragmentados, sino un conjunto de conocimientos y habilidades que permiten adquirir y aplicar saberes de diverso orden y complejidad creciente. Es por lo anterior que la educación básica es obligatoria en nuestro país y se requiere la participación del Estado para garantizar a la población poder acceder a los niveles obligatorios. La Ley General de Educación desde el año 2002 establece en su artículo 37 que el nivel preescolar junto con el de primaria y el de secundaria forman parte de la educación de tipo básico. Hay que mencionar además que usualmente los niños y jóvenes deberían cursar cada nivel o tipo educativo de acuerdo con ciertos grupos de edad. De 3 a 5 años la educación preescolar, de 6 a 11 años la educación primaria y de 12 a 14 años la educación secundaria. La educación preescolar debe ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, asimismo estimular su curiosidad. Debe aprovechar el interés de los niños en la exploración de la palabra escrita y en las actividades que fomenten el razonamiento matemático. La educación primaria imparte asignaturas que tienen como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos para que los niños desarrollen las habilidades intelectuales, adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales y se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes. De igual manera, la escuela primaria debe asegurar, en primer lugar, el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de la información. Con respecto a los criterios de promoción, se puede precisar que la escala oficial de calificaciones es numérica del 5 al 10, siendo el 6 la calificación mínima aprobatoria. En cuanto a la educación secundaria, se puede señalar que es obligatoria desde 1993 y se imparten los siguientes servicios: general, telesecundaria y técnica. Las prioridades del plan de estudios de la secundaria son asegurar que los estudiantes profundicen y ejerciten su competencia para utilizar el español en forma oral y escrita, ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas, las capacidades para aplicar la aritmética, el álgebra y la geometría, fortalecer la formación científica de los estudiantes, profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes en historia, geografía y civismo. La escala oficial de calificaciones es numérica del 5 al 10, siendo 6 la calificación mínima aprobatoria. Por otra parte, como resultado de la federalización de la educación básica, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Educación Pública, atribuye la autoridad normativa, técnica y pedagógica para el buen funcionamiento de la educación básica, coordinado por las dependencias educativas de los gobiernos estatales a través de diversas instancias y por las autoridades escolares. Asimismo, como establece el artículo 12 de la Ley General de Educación, corresponde de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal: 1. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación básica. 2. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo escolar. 3. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos. 4. Llevar un registro nacional de las instituciones que integran el sistema educativo mexicano. 5. Realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los lineamientos generales de evaluación.
En cuanto a las autoridades educativas, se puede señalar, de acuerdo a CEP 2011, la primera autoridad en las escuelas es el director del plantel, responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de la escuela. En las escuelas primarias y secundarias se integra un consejo técnico, al cual le corresponde analizar y hacer recomendaciones respecto a los métodos de enseñanza, la evaluación de los programas, la capacitación personal del docente y la adquisición y elaboración de materiales didácticos, entre otras cuestiones de carácter educativo. Cabe mencionar que en las zonas escolares existe un supervisor e inspector que cumplen con funciones de vigilancia de carácter técnico, pedagógica y administrativa. De igual manera, los supervisores escolares deben conocer las necesidades educativas de la comunidad, organizar y promover el trabajo de la escuela en sus diferentes aspectos, y vincular los lineamientos de la política educativa nacional con las realizaciones concretas de cada plantel en la búsqueda de una educación de calidad. De acuerdo al INEE, un sistema educativo es de calidad en la medida en que garantiza la asistencia escolar de todos los niños y adolescentes, por lo menos durante los niveles obligatorios. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, se permite visualizar que en el nivel básico ha habido un aumento de la cobertura, dando lugar a que más niños de nuestro país tengan acceso a la educación. En cuanto a la evaluación, la Secretaría de Educación Pública es la responsable del monitoreo y evaluación general del sistema educativo. A partir del 2013, con el apoyo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, se obtiene información sobre los resultados del aprendizaje de los alumnos, de los exámenes de calidad y logro educativo. De acuerdo a la Ley General de Educación, la educación media superior comprende el nivel de bachillerato y sus equivalentes, el cual es inmediatamente posterior a la educación secundaria. Se cursa en 3 años. Este nivel, desde el año 2012, forma parte de los estudios obligatorios. Dentro de la educación media superior se encuentran 25 subsistemas en los que se agrupan en 3 grandes subsistemas, los cuales son: 1. Bachillerato general. Está centrado en la preparación general de los alumnos para que continúen estudios superiores, y sus planes de estudio mantienen equilibrio entre los aprendizajes de ciencias y los de humanidades. Ejemplo de ello son los bachilleratos de universidad, que están sujetos a su normatividad, es decir, que tienen la facultad de autogobernarse, mientras que las estatales dependen de las autoridades educativas de la entidad federativa a la que se pertenece. 2. Bachillerato tecnológico. Agrupa las instituciones que se orienta hacia una formación para el dominio de contenidos científicos y tecnológicos. Las escuelas tecnológicas otorgan a sus alumnos un documento único que sirve para acreditar sus estudios de bachillerato y ejercer alguna profesión técnica media. Para obtener el certificado, los alumnos deben presentar una tesis, prestar servicio social y someterse a un examen. Ejemplo de ello son los CEBETIS, CEBETA y CECITE. 3. Educación profesional media. Incluye escuelas que ofrecen estudios orientados a la preparación de los estudiantes en una especialidad técnica para la realización de tareas específicas en el ámbito de la producción o los servicios, como lo es el CONALEP. Según la CEP 2011, se han establecido líneas de acción que permitan la coordinación y cooperación entre las instituciones de educación media superior, el sector productivo y la sociedad, a través de la Reforma Integral de la Educación Media Superior presentada en el año 2007, en la cual se establece el enfoque en competencias plasmado en los planes y programas de estudio del bachillerato, para que así el estudiante al finalizar adquiera los conocimientos mínimos con los que se debe contar para responder a las demandas sociales, y manifieste haber desarrollado el perfil de egreso de manera satisfactoria, para así dar paso al siguiente nivel del sistema educativo mexicano, el cual es la educación superior. México cuenta con una larga tradición e historia en la educación superior. Después de la conquista, la universidad fue una de las primeras instituciones que se creó. La Real y Pontificia Universidad de México fue fundada en 1551 y años después se convertiría en la UNAM. De acuerdo con Cruz 2008, la educación superior en la segunda mitad del siglo XX experimentó un crecimiento favorable, ya que aumentaron las instituciones, el número de estudiantes, profesores y áreas de investigación. En la actualidad, la educación superior se considera como el instrumento para la modernización de México. Hay que mencionar, además, que según la CEP 2000, en México la educación superior está conformada por 4 tipos de instituciones.
universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas, las cuales comprenden los niveles de técnico superior, universitario o profesional asociado, licenciatura y posgrados. A lo que se refiere a la licenciatura es la opción educativa posterior al bachillerato, que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Las diferentes ofertas profesionales de nivel licenciatura se agrupan generalmente en 6 áreas, de acuerdo con criterios establecidos por la ANUIES. Se pueden expresar de las siguientes áreas: ciencias naturales y exactas, educación y humanidades, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ingenierías y tecnología, y ciencias sociales y administrativas. En cuanto a un posgrado, se refiere a la opción educativa posterior a la licenciatura y que comprende los siguientes niveles: A. Especialidad, que conduce a la obtención de un diploma. B. Maestría, que conduce a la obtención del grado correspondiente. C. Doctorado, que conduce a la obtención del grado respectivo. Los estudios de posgrado en el sistema educativo nacional tienen el propósito de profundizar los conocimientos en un campo específico. Además, de acuerdo a la SEP 2010, es importante señalar que la duración de los estudios universitarios varía entre las escuelas e institutos. En general, los alumnos cursan entre 4 o 5 años de sus estudios. Algunas instituciones han organizado sus cursos en semestres y otras en trimestres o cuatrimestres. Por lo que se refiere al financiamiento, de acuerdo con la UNESCO, México dedica a la educación superior 1.4 del gasto público como porcentaje del PIB. Asimismo, las instituciones públicas reciben del gobierno federal una contribución anual para el desarrollo de sus funciones. En el caso de las instituciones privadas, su principal fuente de ingresos deriva de las cuotas que cobran de los estudiantes. Si bien las instituciones privadas reciben también fondos de origen público, de acuerdo con CINDA 2007, estos no constituyen una fuente relevante en el ingreso total de estas instituciones. Por lo que se refiere al régimen jurídico, de acuerdo con la SEP 2000, las instituciones de educación superior pueden constituirse en universidades públicas autónomas, universidades públicas estatales, instituciones dependientes del Estado o instituciones privadas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, las universidades a las que el Congreso de la Unión otorgue la autonomía son organismos descentralizados del Estado. Por otra parte, de acuerdo con la Dirección General de Acreditación y Revalidación 2000, la autonomía implica que la universidad tiene el derecho de designar a sus autoridades y a organizarse como mejor le considere, para expedir sus normas y reglamentos. De igual manera, la Universidad Autónoma goza de libertad de cátedra y designa a su personal académico, expide certificados, grados y títulos. Otorga validez a los estudios, de igual manera administra libremente su patrimonio y determina su presupuesto. Según Cruz 2008, la educación superior ha creado oportunidades de desarrollo personal, movilidad social y crecimiento económico para varias generaciones en México. Esto ha contribuido de forma importante al desarrollo del país. Sin embargo, las oportunidades educativas continúan siendo escasas en relación con la demanda. La equidad es una preferencia de la política de la educación superior en México. Las medidas que se toman sobre la ampliación del sistema de educación superior buscan favorecer en especial la participación de los estudiantes. Durante la década de los 90, 12 de cada 100 personas entre los 19 y 23 años de edad tenían acceso a la educación superior. Actualmente se calcula que 1 de cada 5 personas en el rango de edad puede acceder a la educación superior. Como se puede observar, hay un aumento considerable en cuestión de cobertura. En cuanto a la evaluación de la educación superior, es importante resaltar que de acuerdo con Navarro y Quintana 2012, afirman que en los últimos 20 años se han propuesto políticas y acciones de evaluación que han finalizado en el establecimiento de estrategias destinadas a evaluar las instituciones y programas de licenciatura y posgrado. Se han establecido procesos de evaluación y acreditación destinados al aseguramiento de la calidad de la educación superior. Instituciones y numerosos programas académicos de licenciatura y de posgrado disponen de instrumentos para mejorar la selección de sus aspirantes. Finalmente, es importante resaltar que de acuerdo a The Ball, se puede precisar que pese a los esfuerzos y avances para impulsar la educación superior, la investigación científica y desarrollo tecnológico, los resultados pueden mostrar que no se ha podido lograr ni consolidar un sistema de educación superior, ciencia y tecnología sólido. Es evidente que México necesita impulsar una revisión profunda de las políticas de educación superior. Para concluir, podemos manifestar que la conformación del sistema educativo mexicano es muy complejo, ya que la educación abarca demasiados elementos para poder constituirla.
Estos elementos deben mantener un orden y trabajar en conjunto para poder prestar el servicio de educación a niños, jóvenes y ciudadanos mexicanos para que de esta manera nuestro país logre un desarrollo social, económico y cultural.